Almacenes generales de depósito. Concepto. Son organizaciones auxiliares de crédito cuyo objetivo es almacenar, conservar, controlar, manejar, distribuir y comercializar los bienes bajo custodia. Así como también podemos decir que es una empresa de servicios financieros complementarios autorizada para emitir certificados de depósito o bonos de prenda. Los mismos pueden constituirse en garantía. Los almacenes generales de depósito son organizaciones destinadas a recibir en depósito mercancías o productos procedentes de otros lugares o de los centros de recolección en espera, de los cuales sean puestos aún parcialmente en circulación o enviados a lugares de consumo. Estas empresas poseen los mecanismos necesarios para facilitar la carga y descarga de la mercancía y cuentan con personal experto en todos los negocios de expedición, aduana, conservación, embalaje, seguros, comercio, etc. Como objetivo tenemos que los almacenes generales, como principal objetivo, tienen el almacenamiento, la guarda, conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes y o mercancías bajo su custodia o que se encuentran en tránsito, para lo cual deben estar amparados por certificados de depósito, así como por el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. Como siguiente punto tendremos requisitos para la constitución y obtención de la licencia de funcionamiento. Artículo 1. Forma de constitución. El almacén general de depósito se constituirá bajo la forma de sociedad anónima, de objeto único, debiendo su escritura de constitución social y estatutos regirse a las disposiciones de la Ley 393 de Servicios Financieros, el Código de Comercio en lo conducente y el presente reglamento. Artículo 2. Fundadores. Los fundadores de un almacén general del depósito no podrán ser menos de 5 personas naturales y o jurídicas, quienes deben cumplir con lo establecido en el artículo 152 de la LSF, y no deben encontrarse inhabilitados o impedidos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 153 y 442, así como en función a lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Comercio. Artículo 3. Solicitud inicial. Los interesados, accionistas fundadores, en constituir un almacén general de depósito deben por sí o mediante su representante legal acreditado remitir a la Dirección General Ejecutiva o Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI su solicitud que señale mínimamente lo siguiente. La denominación o razón social del almacén general de depósito a constituirse, el domicilio legal previsto por el mismo. La nómina de accionistas fundadores, de acuerdo al formato establecido en el nexo 1, adjuntando la documentación descrita en el nexo 2, ambos nexos del presente reglamento. 3. Identificación del directorio provisional, cuyos miembros deben cumplir con lo previsto en el artículo 437, además de no encontrarse dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 442 de la citada ley. También el monto y origen de las aportaciones comprometidas. Artículo 4. Objeción de la ASFI. La no objeción de la ASFI. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en un plazo de 15 días hábiles administrativos computables desde la presentación de la documentación completa, evaluará la misma y en caso de no existir observaciones hará conocer a los fundadores la no objeción para iniciar el trámite de constitución. De existir observaciones, estas serán comunicadas a los fundadores para que sean subsanadas en el plazo que determina la ASFI. Artículo 5. Inicio del trámite de constitución. Con la no objeción, los fundadores o representantes legal podrán solicitar a la ASFI el inicio del proceso de constitución y la fijación, fecha y hora de audiencia. Para el efecto deben demostrar documentalmente en cuenta con el capital pagado mínimo equivalente de 500.000 unidades del fomento a la vivienda. Artículo 6. Audiencia exhibitoria. ASFI mediante carta comunicará fecha y hora para la realización de la audiencia. Artículo 7. Garantía de seriedad de trámite. Los fundadores o representantes deben presentar el certificado de acreditación de titularidad del depósito a plazo fijo, desmaterializado, constituido en moneda nacional a un plazo mínimo de 270 días, en una entidad de intermediación financiera del país, como garantía de seriedad de trámite. Artículo 8. Publicación. Con posterioridad a la suscripción del acta de audiencia exhibitoria, ASFI, mediante nota, instruirá a los fundadores o su representante legal que efectúen la publicación de la solicitud del permiso de constitución en el formato establecido en el anexo 7 del presente reglamento, en un medio de comunicación escrito por 3 días consecutivos. Un ejemplar o copia de cada publicación efectuada debe ser remitida a la ASFI dentro de los 3 días hábiles. Artículo 9. Objeciones de terceros. A partir de la publicación efectuada por los fundadores o su representante legal, cualquier persona interesada puede objetar la constitución del almacén general de depósito dentro del plazo de 15 días calendario, adjuntando pruebas concretas y fehacientes. Artículo 10. Evaluación. ASFI efectuará la evaluación de la documentación presentada de las objeciones de terceros o sus descargos. En caso de existir observaciones, estas serán comunicadas por escrito a los fundadores, fijando plazo para su regularización. Artículo 11. Plazo de pronunciamiento. No existiendo observaciones pendientes, ASFI tendrá un plazo de 60 días calendario para pronunciarse sobre la solicitud de constitución.
Artículo 12. Autorización de constitución. En caso de ser precedente la solicitud de constitución, ASFI emitirá la resolución autorizando la constitución del almacén general de depósito e instruirá a los fundadores o su representante legal para que dentro de 5 días calendario de su notificación publiquen dicha resolución por una sola vez en un medio de comunicación escrito de circulación nacional. Un ejemplar o una copia de dicha publicación debe ser emitida a ASFI dentro de los 3 días hábiles administrativos. Artículo 13. Causales para el rechazo de constitución. La solicitud será rechazada por ASFI cuando se presente uno o más de los siguientes causales. No se encuentra que los fundadores cuenten con un capital mínimo de 500.000 unidades de fomento a la vivienda. Uno o más de los fundadores no acrediten solvencia financiera. No se identifique el origen del capital. No sean subsanadas las observaciones planteadas por ASFI, que el estudio de factibilidad económico-financiero no sustente la viabilidad del proyecto y que se incumplan uno o más de los requisitos establecidos en el presente reglamento para la constitución del almacén general de depósito. Artículo 14. La resolución de rechazo. En caso de incurrir en alguna de las causales detalladas en el artículo precedente, ASFI emitirá una resolución fundada rechazando la constitución del almacén general de depósito y luego de notificar a los fundadores, publicará los elementos esenciales de dicha resolución por solo una vez en un medio de comunicación. Asimismo, el texto íntegro de la resolución de rechazo será publicado en el sitio web de la ASFI. Artículo 15. Ejecución de la garantía. La resolución de rechazo de constitución, el desistimiento del trámite o el no inicio de operaciones dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha de emisión de la licencia de funcionamiento, que implica la caducidad de la misma, conllevará a la devolución del importe de la garantía de seriedad de trámite más sus intereses, menos el 10% total del capital e intereses, monto que será transferido al Tesoro General de la Nación. Artículo 16. Comunicación sobre el inicio de operaciones. Presentados los documentos dentro de los 180 días establecidos a la resolución de constitución, los fundadores o su representante legal deben comunicar a ASFI su predisposición para iniciar operaciones con el público, solicitando para el efecto la emisión de la licencia de funcionamiento. Artículo 17. Causales de caducidad en el trámite. La caducidad en el trámite operará cuando no se perfeccione la constitución del almacén general de depósito, por causas atribuibles a sus fundadores, dentro de los 270 días calendarios contados desde la fecha de suscripción del acta de la audiencia exhibitoria. Los fundadores no subsanen las observaciones recurrentes efectuadas en los procesos de supervisión y dentro de los plazos establecidos por la ASFI. En todos los casos, ASFI emitirá resolución de caducidad de trámite que conllevará la ejecución del importe de la garantía de seriedad de trámite, más sus intereses, monto que será transferido al Tesoro General de la Nación. Artículo 18. Licencia de funcionamiento. Concluido el proceso de inspección, la directora general ejecutiva o director de la ASFI podrá emitir la licencia de funcionamiento especificando, de ser el caso, las restricciones operativas y fijando la fecha para el inicio de operaciones. Postergar la concesión de la licencia de funcionamiento estableciendo plazo para que se subsanen las causales de la postergación mediante resolución expresa. La licencia de funcionamiento establecerá, entre otros datos, la denominación o razón social, el tipo de entidad financiera y las restricciones operativas correspondientes. Artículo 19. La publicación de la licencia. El almacén general de depósito, por cuenta propia, debe publicar la licencia de funcionamiento obtenida durante 3 días consecutivos por un medio de comunicación escrito, de circulación nacional. Un ejemplar de cada una de las publicaciones deben ser emitidas a ASFI durante los 3 días hábiles. Artículo 20. La devolución de la garantía. Una vez que el almacén general de depósito cuente con la licencia de funcionamiento e inicie sus operaciones, la ASFI procederá a la devolución del depósito de garantía de seriedad de trámite más sus intereses. Artículo 21. Resolución del desistimiento del trámite de constitución. En el caso que los fundadores desistan del proceso de constitución del almacén general de depósito y no operen ninguna de las causales establecidas en el artículo 13 y 17 de la presente sección, ASFI emitirá resolución del desistimiento del trámite, que el procedimiento a la ejecución de la garantía prevista en el artículo 15 de esta sección. Expide un certificado de depósito y un bono de prenda. Para que la mercancía sea alojada en un almacén general, la empresa interesada emite una factura de almacenamiento que contendría todos los detalles que se va a enviar al socio. Después, el producto se va a etiquetar y se va a almacenar correctamente, ya que los operadores logísticos que trabajan en estas ubicaciones tienen la misión de recibir, controlar, etiquetar y organizar los productos para que no se pierda nada, ya que jamás se puede perder un solo producto o alguna mercancía que nos hayan dejado. El inventario de existencias es una práctica constante, ya que hay el movimiento de mercancía
suele ser bastante elevado ya que entra o sale diferente mercancía. A diferencia de los socios logísticos, que ofrecen diferentes tipos de soluciones, diferentes naturalezas. O sea, por ejemplo, no podemos mezclar los productos que sean ropa y comida o cosméticos y comida, ya que cada uno tiene que estar separado como comidas, cosméticos, ropa. También podemos ubicarnos un poquito más en el artículo. Patrimonialmente a una entidad financiera se regularán por la presente ley y el Código de Comercio. Pudieran realizarse las siguientes operaciones y o servicios, que serían, en primer lugar, sería el almacenamiento, conservación y custodia de cualquier mercadería o producto de propiedad de terceros en almacenes propios o arrendados, de conformidad al Código de Comercio. Después también nos dice que operar recintos aduaneros a previo cumplimiento de los requisitos de ley. También nos podemos ubicar en en este mismo artículo que dice que es emitir certificados de depósito y bonos de venta de conformidad al Código de Comercio. También el emitir bonos y obligaciones con garantías específicas. También podemos seguir con estas que serían empacar, ensacar o fraccionar y ejecutar cualesquiera u otras actividades dirigidas a la conservación de las mercaderías y o productos depositados en el almacén, a solicitud de depositante y el consentimiento del acreedor prendario. También como sexta parte nos dice que comprar bienes inmuebles destinados al objeto social, o sea, que los bienes inmuebles sería para aumentar el tamaño del almacén o nuestros lugares para poder seguir guardando más cosas. Después también nos dice que el obtener financiamiento para la compra, mejora o ampliación de las instalaciones para que podamos aumentar el tamaño de las instalaciones. También en el artículo 65 nos dice que los almacenes generales de depósito no podrán realizar algunas operaciones. ¿Cuáles son? Sería el de expedir certificados de depósito de mercaderías que hubiesen sido previamente embargadas judicialmente, también comprometer sus bienes en asuntos distintos a su objetivo social. También el de adquirir los bienes recibidos en prenda. También el otro sería otorgar créditos bajo cualquier modalidad que no sea para un ampliamiento del mismo almacén. Dedicarse a la comercialización de mercadería y productos, esas cosas no se pueden hacer. Tampoco se pueden realizar operaciones de intermediación financiera. Después, los certificados de depósito. Es prácticamente un título de crédito que otorgan los almacenes a favor del depositante de los bienes y representan las mercancías depositadas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que ese título o ese certificado de depósito es donde está todo detallado, qué cosas se está dejando, cuánto cuesta cada cosa, porque si se puede llegar a perder, el certificado sí o sí va a ser como el que está bien acomodado, donde tiene que devolverte tal cual está en el certificado de depósito. Y las operaciones activas sería el bono de prenda, que es un nexo del certificado de depósito y le sirve al comerciante para obtener financiamientos con la garantía específica sobre los bienes depositados. O sea, en el bono de prenda nos dice que puedes, digamos, llevar tu certificado de depósito y muestras en qué almacén tienes cada cosa y cuánto cuesta, cuánto es lo que está almacenado, y cada entidad financiera decide si darte o no darte algún tipo de préstamo por todo lo que ya tienes en el almacén. También solo los almacenes están facultados para expedir certificados de depósito y bonos de prenda.
tipo de financiamiento, los almacenes generales de depósito para su financiamiento podrán emitir todo aquello que son títulos de valores mediante una oferta pública, también obtener financiamiento de entidades de intermediación financiera nacional y o extranjera. Listado de instituciones en actual funcionamiento. Almacenes generales de depósito en Bolivia. Tenemos el ALT, Almacenes Generales de Depósito al Tracer, Sociedad Anónima. Empresas de servicios financieros complementarios. También está el AIS, Almacenes Internacionales, Sociedad Anónima. Son almacenes generales de depósito, empresas de servicios financieros complementarios. El AWM, el Warrant Mercantil Santa Cruz, Sociedad Anónima, son almacenes generales de depósito, empresas de servicios financieros complementarios. Todos los almacenes generales de depósitos son de sociedad anónima. Por lo general están ubicadas en las zonas aduaneras. Entre las diferentes ventajas que ofrecen estos almacenes a las empresas que lo contratan están que aportan servicio técnico para conservar la mercancía perecedera o ayudar con ciertos aspectos de la temperatura. También está la mercancía en garantía a cambio de financiamiento. Ciertos almacenes permiten disponer en forma de garantía la mercancía a cambio de otorgarles financiamiento a los propietarios y a empresas. Otra ventaja es la reconversión de la mercancía. Algunos almacenes que se especializan en procesos de transformar la mercancía de ciertos productos, además de realizar reparaciones o ensamblaje, lo que prácticamente mejora el producto. Diferir tasas e impuestos aduaneros al exportador, lo que permitiría reemplazar el pago de aranceles al importador. Si no se da la venta, los productos volverán al país de origen sin tener que pagar los tributos. Otra ventaja son los inventarios. Entre otros servicios, pueden brindar servicios de consolidación de inventario, el resguardo de la mercancía. La mercancía almacenada puede quedar a resguardo y protegida de confiscaciones por retrasos en la aduana. Y por último, las soluciones logísticas. Algunos almacenes están asociados a ciertas empresas de transporte de carga. Por lo general, les permite ofrecer una solución logística completa. Gracias.